Amigos, una vez más sean bienvenidos a otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. La verdad es que sin tener un tema en mente para crear una compilación de relatos, nos topamos con 3 historias que tenían un elemento en común: el uso de veladoras o cirios por parte de sus protagonistas para canalizar las energías espirituales, ya sean de forma consciente o no. Así que esperamos que disfruten mucho de estas historias. Por favor, si son de su agrado, no se olviden de dejarnos su pulgar arriba y por favor escríbanos un comentario haciéndonos saber que disfrutaron mucho de este contenido. Ya saben lo que ustedes tienen que hacer: vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola a todos los amigos que no conozco, todos los que escuchamos Gritos en la Noche. Como tal vez muchas adolescentes que de repente no tomamos los caminos más sencillos en nuestras vidas, yo quedé embarazada al iniciar mi universidad. Debido a eso, la situación con mis padres no fue sencilla, pero mi pareja siempre me apoyó y nos fuimos a vivir con sus padres en su casa familiar. Tuve a mi hijo Sebastián, pero la familia de mi pareja, aunque al principio nos ayudó, la realidad es que tampoco estaban muy de acuerdo con nuestras acciones. Así que toda la tensión que había en nuestra convivencia fue desgastando poco a poco la relación con mi novio. Y eventualmente, con mi hijo habiendo cumplido 3 años, nos separamos. Y como no podía volver con mis padres, decidí rentar un departamento muy pequeño. Era básicamente un cuarto, cerca de la casa de una tía que me apoyaba bastante, pero a la cual tampoco quería cargarle la mano yéndome a vivir con ella, a pesar de que me lo ofreció. Sin embargo, acepté que me ayudara a cuidar a Sebastián, pues estaba solamente a un par de semestres de terminar la universidad. Todo funcionaba muy bien así. No teníamos lujos ni mucho menos, pero me sentía muy tranquila estando ahí, independiente con mi hijo, y sabiendo que ante cualquier necesidad, mis tíos estaban cerca para auxiliarme. Un sábado, estábamos jugando mi hijo y yo. La tarde había empezado a nublarse, y nosotros estábamos haciendo tiempo mientras daba cierta hora para ir a cenar a casa de mi tía, ya que nos habían invitado. Entre juegos y risas, mi hijo de 3 años pareció empezar a incomodarse. Empezó a deambular por el cuarto y parecía molesto. Aquella actitud en él me extrañó, puesto que es un niño muy alegre, así que le pregunté que qué ocurría. Pero él me respondió que no podía decirme. Yo insistí un par de veces con lo mismo, pero él seguía respondiendo que no podía decirme. Ustedes saben que como madres ese tipo de respuestas siempre levantan una alerta roja, y empecé a preocuparme pensando en lo peor. Intenté entonces seguir jugando con él e insistiendo de forma discreta, hasta que tras varios minutos de insistencia, mi hijo por fin me dijo: El hombre de rojo no te quiere aquí y quiere llevarme con él. Por supuesto, como un rayo, mi cabeza empezó a buscar recuerdos de gente vestida de rojo, quizá alguien que hayamos conocido recientemente o algo así. ¿Quién es esa persona de rojo, hijo? ¿Usa ropa roja? ¿Lo conozco? Le pregunté, esperando encontrar al culpable de que Sebastián estuviera alterado. No, el hombre rojo vive en nuestro cuarto, mamá. Nos mira cuando dormimos y siempre está enojado y triste. Su cabeza es roja, pero su cuerpo es como el de nosotros. Y tiene ropa como Abu. Abu era mi abuelo, quien mi hijo había conocido por fotos que yo tenía de él en su juventud.
Mi abuelo era militar y en varias fotografías aparecía muy formal con su uniforme del ejército. Por horrible que eso parezca, yo en aquel momento intenté asociar aquello con simplemente la imaginación hiperactiva de mi hijo creando cosas por no tener demasiados amigos con quien convivir. O quizás simplemente eran malos sueños, pesadillas. Durante los días y semanas siguientes, mi hijo no volvió a mencionar a ese hombre rojo, así que realmente me olvidé casi por completo de aquello. El cuarto donde vivíamos nos lo había conseguido mi prima, a la cual no había mencionado antes porque ella había salido fuera del país a un intercambio. Así que cuando regresó, lo primero que hizo fue ir a visitarme para ver cómo estábamos Sebastián y yo. Y me contó algunas cosas interesantes del departamento. Ese cuarto estaba dentro de una casa con varios cuartos que también se rentaban. Sin embargo, el que yo ocupaba estaba separado de los demás, y aunque mi prima siempre lo había visto vacío, nunca había podido ver alguna señal de que lo rentaran o de que hubiera posibilidad de ocuparlo. Hasta que un día, cuando pasó de regreso a su casa, se encontró con un anuncio de "se renta", y entonces se apresuró a llamar y conseguírmelo. Cuando ella lo fue a ver, el casero, un hombre ya mayor, le dijo que había tenido ese cuarto vacío por mucho tiempo, por años incluso, ya que su último inquilino había sido un exmilitar que al parecer no tenía familia y tenía muy seguramente problemas serios de depresión porque una noche, tras un horrible estruendo, los vecinos lo habían encontrado sin vida después de haberse dado un disparo en la cabeza. El piso de linóleo había sido colocado antes de que Sebastián y yo llegáramos, ya que a decir de mi prima, justo donde estaba nuestra cama, el concreto había quedado teñido aún de rojo por la sangre que se había derramado. En ese momento tuve mucho miedo, pero tras pasar la noche en casa de mi tía, por no querer regresar a ese cuarto, y de hecho, haberme quedado con ellos los 2 días siguientes, también reflexioné y regresé a aquel cuartito. Siguiendo las enseñanzas de mi abuela y de algunas tías, encendí una veladora por el alma de aquel hombre diariamente durante 9 días. Y después de eso, nunca más escuché a mi hijo hablar de él durante los 2 años siguientes que vivimos ahí. Hoy somos felices. Mi hijo tiene ya 12 años y la relación con mis padres está restaurada, y aunque no lo crean, espero que el alma de ese hombre haya encontrado, guiada por la luz de esas velas, tanta paz y serenidad como yo la hallé. Hubo una casa en la que viví desde que tenía 6 años de edad. Esa casa siempre tuvo una vibra extraña. No sé si aterradora sea la palabra correcta, pero parecía estar cargada de energía a tal grado que algunas personas que nos visitaban, y que probablemente eran hasta cierto punto sensibles, parecían agotarse mientras estaban con nosotros. En una ocasión, un collar con una piedra ámbar que era de mi madre simplemente se perdió. Lo guardaba ella en una cajonera pequeña que estaba en una repisa en el baño. Y simplemente aquella joya desapareció. Estuvo ausente unos 4 días y luego, así como se había extraviado, volvió a su lugar sin mayor explicación. Siendo hija única y viviendo solamente con mi madre, a mí siempre se me culpó por la desaparición de aquel collar,
a pesar de que yo en realidad no sabía nada al respecto. Yo siempre he creído que el culpable de la desaparición de esa joya fue en realidad el ente que atacó a mi madre años después. Tenía 13 años y mi mamá y yo discutíamos como lo hace cualquier adolescente con sus padres. No era una discusión terrible, ni mucho menos. En ese momento, yo estaba sentada en el suelo de la sala, a un lado de la puerta. Mientras mi mamá y yo discutíamos sin cesar, mi madre caminó por el pasillo hasta el otro lado, donde se encontraba un baño prácticamente junto a la puerta trasera. Y es que me parece importante plantearles de manera perfecta esa ubicación para que les quede clara la imagen de que nos encontrábamos en ese preciso momento en lados opuestos de la casa. De repente, mi madre gritó: ¡ay! Oye, ¿por qué hiciste eso? Asomó su cabeza por el marco de la puerta del baño y me lanzó una mirada de confusión. ¿Hacer qué? Le pregunté en un tono tan confundida como ella. Me pegaste en la pierna, Elena. ¿Y cómo regresaste tan rápido a tu lugar? Le respondí que yo ni siquiera me había movido del lugar en donde estaba sentada. Mi madre, confundida y molesta, cojeó por el pasillo hasta la sala y se sentó en una silla para que pudiéramos revisar su pierna. Al revisar ambas su pantorrilla, notamos una marca. Una gruesa marca roja en forma rectangular, como si alguien le hubiera pegado con una tabla en su pierna. Al final del pasillo, a la entrada del baño, lo único que hay, o que había, era un perchero con ganchos que terminan en puntas redondas. Y en realidad estaba hecho de plástico, así que no había manera en que hubiera podido hacerse esa marca. Yo, perfectamente consciente de esto, me levanté y revisé, pero no había explicación para ese golpe. Y seguramente creerán que esa es la parte más espeluznante, pero lamentablemente no es así. Un par de días después, estaba en casa por la tarde, cuando mi madre me gritó para que fuera con ella. Mi mamá había salido de bañarse y estaba secándose cuando pudo ver en su pierna algo extraño. Me mostró y en el lugar donde debía estar un moretón rectangular por el extraño golpe del otro día, había 5 círculos. 5 moretones redondos, verdosos y amarillentos que tenían la posición como si una mano grande, muy grande, hubiera tomado la pierna de mi mamá y la hubiera apretado con mucha fuerza. En la marca que quedaba opuesta y que correspondería al pulgar, casi podías ver las impresiones como de una huella digital. Aterradas, tanto mi madre como yo no sabíamos qué hacer. Por supuesto, aunque no lo quiso aceptar de momento, mi madre también creía que un espíritu la había atacado, y lo comprobé cuando un par de días después llegó con un cirio con hierbas que aparentemente una amiga de la familia le había preparado. Ese cirio lo encendió por 9 días, y mi madre hacía algunas oraciones al encenderlo, entre ellas la Magnífica. ¿Funcionó? Quizás sí, porque desde entonces no experimentamos ningún otro encuentro paranormal en esa casa, al menos mientras vivimos ahí. Tampoco creemos estar libres de esas energías. Tengo la teoría de que mi madre o yo somos sensibles y las atraemos, porque en otras 2 casas donde hemos vivido no falla que se escuchen ruidos o se abran puertas o se muevan cosas, pero de manera muy esporádica.
Lo único que deseamos es nunca encontrar otro ente con la fuerza necesaria para atacarnos físicamente. Cerraremos esta semana con nuestra tercera historia compartida por Rogelio Gómez, no sin antes pedirles a todos ustedes que nos escuchan que tomen este video y lo compartan en sus redes sociales o en sus chats de WhatsApp con sus amigos o familia. Esta es la única acción real con la cual ustedes pueden apoyar a este canal. Es la única forma en que más gente nos va a descubrir, se va a acercar a nosotros, y eso nos va a permitir traerles más historias a todos y para todos. Una vez terminado este relato, les recomiendo que se apresuren a dormir antes de que escuchen gritos en la noche. Hubo un tiempo en que mi abuela vivió con nosotros. Yo era un niño de 8 años y me encantaba tener a mi abuelita en casa. Ella era muy amorosa, juguetona, la mejor clase de abuela que puede pedir un niño. Si bien me encantaba que viviera conmigo, me chocaba un poco que por las tardes dedicaba al menos 1 hora a rezar. Y no entiendo muy bien cuál era su proceso, pero los domingos o días feriados religiosos, cuando rezaba, encendía siempre veladoras mientras hacía sus plegarias. Pues bien, empezó a ocurrir algo raro en esas ocasiones. Mientras ella rezaba, yo jugaba en el patio, ya fuera solo o con mi perro, pero en esos días en que encendía su vela, mi perro comenzó a ponerse nervioso. Lloraba y ladraba, viendo hacia el interior de la casa. Y fue una de esas tardes, mientras trataba de calmar a Rocky, mi perro, que pude ver entre los reflejos de las ventanas, como si un niño atravesara corriendo de la sala y se metiera hacia el cuarto de la abuela. Esto no fue de inmediato. Mi abuela quizá ya tenía 1 año viviendo con nosotros cuando empecé a ver cada domingo una pequeña sombra como de mi tamaño correr por la sala o asomarse desde la habitación de mi abuela cuando ella rezaba y encendía sus veladoras. Como tal, aquello no me causaba miedo, pero las cosas después se pusieron un poco más extrañas. En una ocasión, mientras jugaba con Rocky, se me ocurrió bajar un balón de básquetbol pequeño que me habían regalado recientemente. Mi madre siempre guardaba mis juguetes en el closet, sin falta, y sin embargo, al subir a mi habitación por él, el balón estaba justo en el marco de la puerta, como si estuviera esperándome. Cosas así empezaron a pasar como si el ente que nos visitaba anticipara mis deseos. Subía por un suéter y ya había uno en la cama. Iba por algún juguete y este ya se encontraba afuera del closet. Y no sé, me parecía curioso e interesante, pero una tarde mi abuela estaba enferma. No de gravedad ni nada por el estilo, pero se sentía cansada, así que inició sus rezos y se quedó dormida sin terminar, dejando su vela prendida. Yo estaba otra vez, como siempre, jugando con mi perro, cuando tuve ganas de ir al sanitario. Entré a la planta baja y caminé hacia el extremo donde estaba la habitación de mi abuela, y justo frente a su puerta estaba la puerta del baño. Como niño despreocupado, entré sin cerrar la puerta. Simplemente la empujé un poco, pero desde el lavamanos se veía perfectamente hacia afuera. Y cuando me acerqué al lavabo, a través del espejo, podía ver perfectamente a mi abuelita en su sillón dormida plácidamente. Mis ojos, por supuesto, se dirigieron hacia ella porque era lo que yo buscaba, pero al poner más atención y fijar un momento mi mirada, noté claramente
algo extraño. Unos cuantos pasos hacia la derecha y recargada en un armario que estaba en ese cuarto, se podía ver una pequeña figura. Un bulto que al poner más atención pude distinguir que era un niño. Un pequeño como de mi edad, pero completamente pálido, casi gris y con unas ojeras enormes que prácticamente no dejaban ver sus ojos. Aunque yo había navegado con inocencia todas esas apariciones, el por fin haber visto ese ser claramente me llenó de miedo y me hizo temblar soltando un grito horrible que hizo que mi mamá bajara del primer piso y que mi pobre abuela despertara de golpe. Aquella figura se desvaneció en un parpadeo y nadie me creyó lo que vi. O eso pensé. Mi abuela la siguiente semana, al terminar de rezar, me llamó a su cuarto y tiernamente me explicó con la vela aún encendida que el fuego de esas veladoras o cirios es como un faro para las almas que se acercan a veces buscando iluminación o un camino para dejar este mundo. Mi abuela me dio un beso y me dejó que saliera para seguir jugando. Mi abuela vivió en nuestra casa otros 3 años y cuando se fue no quedó ni rastro de esas apariciones. Hoy, gracias a Dios, aunque muy viejecita, ella sigue con nosotros, pero sé que cuando ella no esté, siempre encenderé una vela, esperando que venga a visitarme.